Esto no tenía ningún sentido. Era imposible. Un reportaje de apenas 13 minutos, filmado en Bogotá por una productora veterana de la BBC, se había catapultado al número 1 de las tendencias mundiales en redes sociales menos de una hora después de su emisión. Como un virus, la historia se esparció por el planeta, sacudiendo a las audiencias globales. Tenía que ser un montaje, una farsa. ¿Cómo podía ser real algo tan extraordinario? Sonaba a un cuento de hadas, a una utopía inalcanzable. Gigantes de la comunicación como la CNN de Estados Unidos, la NHK de Japón y Le Monde de Francia enviaron de inmediato sus corresponsales a Bogotá para verificarlo. ¿Era verdad lo que se contaba del Parque de la 93? El alcalde de Londres convocó una rueda de prensa de emergencia. París inició un plan para rediseñar el Jardín de las Tullerías. El propio alcalde de Nueva York tomó un vuelo directo a la capital colombiana. ¿Qué estaba ocurriendo en ese parque en el corazón de Bogotá para que el mundo entero tuviera los ojos puestos en él? Mi nombre es Olivia Chamberlain y llevo 15 años produciendo documentales de investigación criminal para la BBC. He estado en los lugares más peligrosos del planeta. Me adentré en los barrios controlados por los carteles en Sinaloa, México, buscando una entrevista cara a cara con un capo. He cubierto tiroteos en vivo desde las favelas de Río de Janeiro en Brasil. He investigado la altísima tasa de homicidios en Johannesburgo, Sudáfrica, y he documentado con mi cámara la guerra entre pandillas en Tegucigalpa, Honduras. A cada uno de esos lugares, sin excepción, tuve que ir con guardaespaldas. Sin un chaleco antibalas, no me atrevía a dar un solo paso. Incluso asomarse por la ventana del hotel era un riesgo calculado. 15 años saltando de una ciudad infernal a otra me habían inculcado una convicción de hierro: la naturaleza humana es intrínsecamente violenta. Cuanto más grande la ciudad, más grande el peligro. Sin embargo, la primavera pasada, en una reunión editorial de la BBC, surgió un tema completamente inesperado. Un especial para investigar la verdad detrás de las ciudades más seguras de Asia y, como contrapunto, las ciudades resilientes de América Latina. Robert, mi editor en jefe, me miró y dijo: Olivia, eres la persona ideal para esto. Se dice que ciudades como Singapur, Tokio y, curiosamente, Bogotá, son increíblemente seguras. ¿Es una paz genuina o es el resultado de una vigilancia masiva y un control férreo, una especie de paz artificial? Solté una risa sarcástica. Obviamente es lo segundo, Robert. Cualquiera puede simular seguridad llenando las calles de cámaras y policías. De entre las opciones, elegí Bogotá como mi primer destino por una razón muy particular. Había visto un video en internet que me dejó perpleja. En un lugar llamado Parque de la 93, a las 2 de la madrugada, una joven corría sola, con los audífonos puestos y el celular en la mano, completamente despreocupada. La sección de comentarios era un torbellino de incredulidad. Imposible, esto es un montaje, en mi ciudad la secuestrarían en 5 minutos. Estaba convencida de que era una farsa, o quizás una zona residencial ultravigilada para expatriados, como esas vitrinas de propaganda que algunos países montan para los extranjeros. Mi compañero de rodaje era Rafał Nowak, un camarógrafo polaco con 10 años de experiencia persiguiendo a las mafias de Europa del Este. Rafael, ¿has oído hablar del Parque de la 93 en Bogotá? Ah, sí, respondió con sorna. Ese lugar que dicen que es tan seguro de noche que parece un cuento de hadas. ¡Qué chiste! En Varsovia también dicen cosas así, y a los turistas los roban a plena luz del día. Mientras empacábamos el equipo, bromeábamos. ¿Cuántas cámaras de vigilancia crees que habrá? ¿1000? ¿2000? Seguro que hay un policía cada 10 metros, añadí yo. Y la gente debe tener esa misma expresión tensa y vigilada que ves en las calles de algunas ciudades chinas. Un día de junio, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Tras pasar el control de inmigración, ocurrió el primer suceso extraño. Un funcionario del aeropuerto se nos acercó directamente y, con un inglés fluido y un acento rolo encantador, nos preguntó: «Bienvenidos a Bogotá, ustedes son el equipo de la BBC, ¿verdad? ¿Necesitan alguna ayuda con su reportaje?».
Con mucho gusto les colaboramos. No, gracias, estamos bien por nuestra cuenta, respondí, un poco a la defensiva. Ah, bueno, qué chévere. Oigan, si van a ir al Parque de la 93, la noche es el mejor momento. No dejen de ir a dar una vuelta por la noche, siempre está lleno de gente, es una bacanería. Rafael y yo nos miramos, confundidos. Nos estaba recomendando ir de noche, e incluso nos decía que estaría lleno de gente. En cualquier ciudad peligrosa, el consejo es siempre el contrario. ¿Y es seguro?, pregunté, casi por instinto. El funcionario me miró con una expresión de genuina extrañeza, como si le hubiera preguntado si el cielo era azul. Seguro, claro que seguro, vecina, ¿eso es el Parque de la 93? Su respuesta me hizo sentir un poco tonta, como si hubiera hecho una pregunta estúpida. Tomamos un taxi amarillo para ir al hotel. El conductor, un hombre de unos 60 y tantos años, vio nuestro equipo de filmación y preguntó con curiosidad, ¿van a grabar un programa, pa? ¿Dónde van? Al Parque de la 93. Queremos filmar el ambiente nocturno, le expliqué. El conductor sonrió a través del espejo retrovisor. Ah. Filmar de noche en el Parque de la 93 va a ser complicado. Eso se llena de gente, sobre todo los viernes por la noche. Parece una verbena, es muy animado. ¿Una verbena de noche? Claro. Hay artistas callejeros, gente vendiendo cositas, y a la madrugada también se llena de gente trotando. Últimamente se ha puesto muy de moda correr de madrugada. Rafael murmuró algo en polaco. No entendí sus palabras, pero su tono sugería algo como, están completamente locos. Al hacer el check-in en el hotel, el joven de la recepción nos dijo exactamente lo mismo. Si van al Parque de la 93, les recomiendo que vayan sobre las 5 de la mañana. Ver el parque antes del amanecer es algo increíble. Además, está lleno de gente corriendo. A ese punto, mi curiosidad había superado mi escepticismo. Todas las personas, sin excepción, nos recomendaban ir al parque de noche y de madrugada. En los 15 años que llevaba viajando, nunca había experimentado algo así. En Río, la regla era, no salgas después del anochecer. En Johannesburgo, no te alejes del hotel. En Sinaloa, caminar solo es una sentencia de muerte. Esa misma noche, Rafael y yo trazamos un plan de batalla en la habitación del hotel. Vayamos esta noche a hacer un reconocimiento. Sin equipo, como si fuéramos turistas. Tenemos que ver con nuestros propios ojos si esto es real o una trampa. A las 11 de la noche, salimos del hotel. El metro nos dejó en la estación más cercana en menos de 10 minutos. Las calles todavía estaban llenas de vida. Las tiendas de conveniencia y las cafeterías, en su mayoría, seguían abiertas. Solo ese detalle ya marcaba una diferencia abismal con Londres o París. Al llegar a la entrada del Parque de la 93, me quedé sin palabras. Eran las 11 de la noche de un martes, y aquello parecía una feria popular. El ambiente era vibrante y alegre. Pero eso era solo el aperitivo. El verdadero impacto llegó cuando empezamos a caminar por sus senderos. A las 11:15 de la noche, lo primero que vimos fue a una pareja joven paseando a su bebé en un cochecito. El niño dormía plácidamente mientras sus padres conversaban, bebiendo un tinto caliente de un café cercano. Rafael me susurró, en Londres, si sacas a un bebé a esta hora, alguien llamaría a servicios sociales por abuso infantil. Unos metros más adelante, nos topamos con una escena aún más inverosímil. Los bancos estaban ocupados, en su mayoría por personas solas, leyendo un libro, trabajando en su portátil o simplemente contemplando la noche. Lo más increíble era que sus pertenencias, bolsos, mochilas, estaban descuidadamente tiradas a su lado. De repente, un hombre que trabajaba en su computador portátil se levantó y se fue, dejando el aparato sobre el banco. Dejó su laptop y se fue, dije, atónita. Pero nadie a su alrededor pareció inmutarse. 5 minutos después, el hombre regresó con un jugo natural en la mano.
Su portátil seguía exactamente donde lo había dejado. Continuamos nuestro paseo. Bajo la sombra de unas palmeras, en una zona un poco más oscura, dos chicas jóvenes estaban sentadas en el césped, comiendo empanadas. Me acerqué y les pregunté en inglés, disculpen, ¿es seguro estar aquí a esta hora? Una de ellas se rió. Seguro, pero ¿dónde crees que estás? Esto es el Parque de la 93, el lugar más seguro de Bogotá. ¿El lugar más seguro? Pues claro. Siempre hay gente, y aquí todos nos cuidamos. Ayer se me cayó la billetera y un señor que venía detrás corrió para alcanzármela. Rafael me miró con una expresión que decía, me quiero morir por no haber traído la cámara. Pasada la medianoche, la cantidad de gente no disminuía, de hecho, parecía aumentar. Y entonces vimos lo más sorprendente de todo, mujeres corriendo solas, con audífonos, vestidas con ropa deportiva ajustada, sin ninguna aparente preocupación por su seguridad. Detuve a una de ellas, una mujer de unos 30 y tantos años. Perdona, ¿no te da miedo correr sola a esta hora? Se quitó un audífono y me preguntó, confundida, ¿miedo? ¿Miedo de qué? Bueno, es de madrugada y estás sola. Ah, eres extranjera, ¿verdad? Tranquila. A esta hora es mejor para correr, el aire es más fresco y no hay tanto tráfico. Jamás me ha pasado nada peligroso. Sonrió y continuó su carrera. A la 1 de la madrugada, entramos a una tienda de conveniencia. Pero justo en la entrada había algo extraño, un pequeño puesto de venta de tintos y arepas sin nadie que lo atendiera. Solo había una lista de precios y una pequeña caja de madera con una ranura. ¿Esto es en serio?, preguntó Rafael, incrédulo. Le preguntamos al empleado de la tienda, quien nos explicó con una naturalidad pasmosa. Ah, sí, es la caja de la honestidad. La gente coge lo que quiere, echa el dinero y ya está. A veces, si alguien no tiene cambio, lo paga la próxima vez que pasa. No hay problema, aquí nadie roba. ¿Y nunca te han robado? Llevo 1 año trabajando aquí. Ni una sola vez. A las 2 de la madrugada, el parque de la 93 seguía lleno de vida. Un oficinista comiendo su cena en un banco, un repartidor de Rappi cruzando en bicicleta, una pareja de ancianos paseando de la mano. Lo que más me impactó fue la ausencia total de policía. Todas las ciudades seguras que había conocido se sostenían sobre una presencia policial masiva. Pero esto era diferente. A las 3 de la mañana, regresamos al hotel. Rafael rompió el silencio. Olivia, ¿qué demonios acabamos de ver? No lo sé, Rafael. No lo sé. Pero mañana tenemos que grabar cada segundo de esto. Esa noche no pude dormir. Mi convicción de 15 años estaba desmoronando. ¿Y si la naturaleza humana no era intrínsecamente violenta? ¿Y si las personas podían confiar unas en otras? ¿Y si una ciudad, por muy grande que fuera, podía ser realmente segura? Al día siguiente, decidimos empezar a filmar oficialmente. Y lo que vimos superó con creces lo de la noche anterior. A las 4:30 de la madrugada, Rafael y yo regresamos al parque de la 93 con todo nuestro equipo. ¿De verdad habrá gente a las 5 de la mañana?, preguntó Rafael, aún escéptico. Al llegar, nos quedamos boquiabiertos de nuevo. Apenas eran las 5 y ya había decenas de personas corriendo. La mayoría eran mujeres, de todas las edades, desde veinteañeras hasta señoras de más de 60. Corrían solas o en pequeños grupos. Me acerqué a una mujer de unos 50 años y le pedí una entrevista. ¿Usted viene a esta hora todos los días? Claro que sí, mija. Llevo 3 años en esto. En verano a las 4:30, en invierno a las 5:30. ¿Y no le da miedo venir sola? Me miró con la misma expresión de extrañeza que el funcionario del aeropuerto. ¿Miedo de qué? ¿Esto es el parque de la 93? Es más seguro que la calle de mi propia casa. Aquí siempre hay gente. Pero es de madrugada. ¿Y qué tiene que sea de madrugada? Mire a su alrededor, todo el mundo está haciendo ejercicio. Aquí nos cuidamos unos a otros. Esa frase era la clave de todo,
nos cuidamos unos a otros. Mientras Rafael grababa, observé a mi alrededor. Era cierto. Se sentía algo diferente en el aire. Aunque nadie miraba fijamente a los demás, había una conciencia colectiva, una tensión subyacente. Una chica joven se agachó para atarse los cordones y se le cayó un audífono. Un señor que pasaba por allí lo recogió, se lo entregó con una sonrisa y siguió su camino. Una señora mayor había dejado su botella de agua en un banco mientras hacía estiramientos a varios metros de distancia. Nadie la tocó. A las 6 de la mañana, apareció un fenómeno aún más asombroso. Por todo el parque comenzaron a formarse grupos de ejercicio espontáneos, tai chi, aeróbicos, yoga. No había instructores profesionales ni se cobraban cuotas. La gente simplemente se reunía y empezaba a moverse al unísono. En un círculo de tai chi, un abuelo de más de 70 años, al ver que yo era extranjera, me hizo señas para que me uniera. No sé cómo hacerlo, le dije, negando con la cabeza. No importa, solo síguenos, me animó. Una señora a su lado me tradujo al inglés. Finalmente, con cierta timidez, me uní al grupo. Cuando terminé, torpemente, todos aplaudieron para animarme. Rafael me dijo después, en 15 años, es la primera vez que te veo sonreír así de verdad. A las 7 de la mañana, con el inicio de la jornada laboral, el parque se transformó de nuevo. Ejecutivos con traje y corbata caminaban tranquilamente, sorbiendo un tinto, de camino a sus oficinas. Casi nadie parecía tener prisa. Era como si estuvieran disfrutando del trayecto. Le pregunté a un hombre de mediana edad, que parecía un ingeniero de alguna empresa de tecnología. ¿Pasa por el parque todos los días para ir a trabajar? Sí, claro. Me bajo una parada de Transmilenio antes a propósito, solo para caminar por aquí. Me pone de buen humor para empezar el día. ¿Por qué seguro? La seguridad ayuda, claro. Pero más que nada, me gusta ver a la gente. Me da una sensación de comunidad. Colombia está pasando por un momento increíble de crecimiento e innovación. Que nosotros, los que estamos en el centro de ese motor, podamos empezar el día con esta calma, ¿no le parece algo extraordinario? A las 3 de la tarde, a la hora de la salida de los colegios, el parque volvió a cambiar. Grupos de adolescentes se reunían por todas partes. Ni uno solo estaba fumando o bebiendo. Todos tenían un jugo natural o un granizado de una tienda cercana y charlaban animadamente. Me acerqué a un grupo de chicas de bachillerato. ¿Vienen aquí a menudo después de clase? Sí, casi todos los días. Es un buen sitio para hablar con las amigas. ¿Y sus padres no se preocupan? ¿Preocuparse? ¿Por qué? ¿Esto es el parque de la 93? Mi mamá también jugaba aquí cuando era pequeña. A las 7 de la noche, el parque bullía de energía. Oficinistas con sus portacomidas y una cerveza Club Colombia se sentaban en los bancos a cenar al aire libre. Por todas partes surgían actuaciones de artistas callejeros, y la gente se arremolinaba a su alrededor de forma natural. Un guitarrista cantaba una cumbia. Entre el público, un hombre dejó su billetera en un banco, se levantó y se puso a bailar. Bailó durante 10 minutos. Cuando volvió, su billetera seguía en el mismo sitio. A las 9 de la noche, las familias se convirtieron en las protagonistas. Abuelos con sus nietos, parejas paseando perros. Un abuelo jugaba con su nieto cerca de una pequeña fuente, y el niño salpicó sin querer a un transeúnte. «Ay, qué pena, discúlpeme», se apresuró a decir el abuelo. El joven al que había salpicado se rió. «Tranquilo, vecino. No pasa nada. Con este calor, hasta se agradece». A las 10, 11, 12 de la noche, cuanto más tarde se hacía, más seguro parecía el parque. La gente se cuidaba mutuamente. Si alguien parecía haber bebido de más, otros se acercaban discretamente a preguntar si estaba bien. Si alguien estaba sentado solo durante mucho tiempo, los de alrededor lo observaban de reojo, sin ser invasivos, solo para asegurarse de que todo estaba en orden. A la 1 de la madrugada, decidí llevar a cabo un experimento arriesgado.
Dejé mi billetera a propósito sobre un banco vacío y me escondí a unos 100 metros, observando. Durante media hora, docenas de personas pasaron por delante. Nadie la tocó. De hecho, una señora la vio, miró a ambos lados y, al no ver a nadie, la empujó un poco más hacia el centro del banco para que no se cayera. Cuando volví a recogerla, la señora me gritó desde lejos: «Oiga, vecina, pilas con la billetera, que no hay que dar papaya, así estemos en el parque de la 93, hay que cuidarse». En ese instante lo comprendí. La gente de aquí consideraba a todos los demás como parte de su familia extendida. Justo en ese momento, un turista se me acercó con una historia increíble. Era un fotógrafo francés llamado Malik Lauder. «Usted es la productora de la BBC, ¿cierto? La vi filmando antes». «Sí, soy yo. Llevo 3 días aquí, haciendo un timelapse de 24 horas. He descubierto algo asombroso, ¿quiere verlo?». Me mostró la pantalla de su cámara. Había condensado 24 horas en un video de 3 minutos. Mire. Desde las 4 de la madrugada hasta las 4 de la madrugada del día siguiente. No hay un solo segundo en que el parque esté vacío. Ni uno. Incluso en la hora más tranquila, entre las 3 y las 4 de la mañana, hay al menos 20 personas. En París, a las 2 de la mañana. Los parques están desiertos y son los lugares más peligrosos de la ciudad. Malik continuó: «Pero lo más increíble es cómo la gente se cuida entre sí. No se miran fijamente, pero hay una tensión sutil y constante». Al día siguiente, siguiendo el consejo de Malik, realicé otro experimento. A las 10 de la mañana, en pleno centro del parque, Rafael y yo fingimos tener una discusión acalorada. Empezamos a gritarnos en inglés, gesticulando con enfado. En menos de 3 minutos, varias personas se habían acercado. «¿Qué pasa, amigos? ¿Todo bien?», preguntó un señor en un inglés correcto. «¿Necesitan ayuda?», se preocupó una estudiante universitaria que pasaba por allí. Incluso una abuela fue a una tienda cercana y nos trajo 2 aromáticas, para que se calmen. Cuando les dijimos que estábamos bien, se alejaron, pero varios de ellos siguieron observándonos de reojo. A las 2 de la tarde, me senté sola en un banco y fingí llorar. En 5 minutos, 3 personas se habían acercado. No me preguntaron directamente qué me pasaba, pero se sentaron en bancos cercanos, observándome discretamente. Un niño pequeño le dijo algo a su mamá, corrió hacia mí y me ofreció un dulce. «Señora, come esto, es muy rico». En ese momento, mis lágrimas dejaron de ser fingidas. Al anochecer, a las 6, recorrimos todo el parque. Cada zona tenía su propia atmósfera, pero el denominador común era una abrumadora sensación de seguridad. Recuerdo especialmente la zona cercana a la carrera 11, llena de pequeñas librerías y cafés que, en teoría, deberían ser oscuros por la noche. Pero no lo eran. Los dueños mantenían sus locales abiertos hasta tarde, sus luces iluminando el borde del parque, actuando como centinelas. Le pregunté al dueño de un café: «¿Abre hasta tan tarde?». «Desde que el parque tiene esta vida nocturna, tenemos más clientes por la noche. Además, si estamos aquí, la gente se siente más segura». «¿Son como guardianes del parque?». «Más que guardianes, somos vecinos». «Y los vecinos se cuidan, ¿no?». A las 8 de la noche, presenciamos una escena extraordinaria. Un hombre, claramente borracho, dormía profundamente en un banco. La gente que pasaba a su lado o se sentaba cerca lo hacía en silencio, manteniendo una distancia respetuosa. Si mirabas con atención, te dabas cuenta de que lo estaban protegiendo. 1 hora más tarde, el hombre se despertó. Un señor que estaba sentado cerca le ofreció una botella de agua. «Tome un poco de agua, amigo. Ya es hora de ir a casa». El hombre se levantó tambaleándose. 2 jóvenes se acercaron a ayudarlo. «Vecino, ¿dónde vive? ¿Le pedimos un taxi amarillo?». «No, gracias, cojo el bus». «Entonces lo acompañamos hasta el paradero».
Lo llevaron hasta la parada del autobús y luego regresaron a su banco como si nada, continuando su conversación. Más tarde, les pregunté a los jóvenes por qué habían ayudado a un extraño. Uno de ellos sonrió. Extraño, aquí todos somos vecinos. Mañana podría ser yo el que se tome unas copas de más, y sé que alguien me cuidará. A las 10 de la noche, escuché una conversación fascinante. Un grupo de jóvenes de 20 años hablaba de la situación del país. La gente de afuera todavía piensa que Colombia es solo violencia y narcotráfico. A veces es frustrante. Pero mira esto, dijo otra, señalando el parque. Que podamos estar aquí, en paz, viviendo nuestras vidas, esa es la mejor forma de resistir. Quieren que tengamos miedo, pero nosotros seguimos adelante. Esto es la verdadera Colombia. Sus palabras me conmovieron profundamente. Esta ciudad, que había soportado décadas de un conflicto brutal, había logrado construir una paz cotidiana y resiliente. Caminando por una de las calles aledañas, vimos una escena increíble. Un grupo de personas mayores conversaba animadamente, mezclando acentos de diferentes regiones de Colombia, un costeño, un paisa, un caleño. Disculpen, ¿qué hacen?, les pregunté. Aquí, arreglando el país, bromeó uno de ellos. Yo soy de Medellín, este de Cali, y la señora es de Barranquilla. En los años 90, en nuestras ciudades, desconfiábamos hasta de nuestra sombra. Otro añadió, la historia de Colombia ha sido complicada, llena de dolor y divisiones. Pero aquí, en el Parque de la 93, nada de eso importa. Aquí solo somos vecinos. Esa frase me llegó al alma. A las 11 de la noche, en un rincón del parque, vimos algo especial. Un grupo de jóvenes ingenieros trabajaba en sus portátiles en una mesa al aire libre. Acabamos de cenar y no queríamos volver a la oficina, explicó uno de ellos con una sonrisa. Aquí el ambiente es más relajado, fluyen mejor las ideas. ¿En qué trabajan? Somos diseñadores de software. Colombia se está convirtiendo en un centro tecnológico para América Latina. Que podamos estar aquí, a las 11 de la noche, trabajando en proyectos que mueven la economía del país, en un parque público, ¿no le parece asombroso? Estaba genuinamente impresionada. Ingenieros que eran parte vital de la economía mundial trabajando en un parque a medianoche. En Londres, sería impensable. A la medianoche, me encontré con otro grupo interesante. Jóvenes de 20 años reunidos alrededor de una pizarra, debatiendo con seriedad. ¿Qué están haciendo? Una lluvia de ideas para nuestra startup, respondió una chica. Venir aquí nos inspira. Solo con ver a la gente, te das cuenta de las necesidades que hay. Le pregunté, con el pasado difícil de Colombia, ¿no tienen miedo? Él lo pensó un momento. Claro que hay temores. Pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. El hecho de que podamos reunirnos aquí, libremente, para crear y debatir, es precisamente el valor que Colombia tiene que defender. Demostramos que somos más que nuestro pasado. Sus palabras me impactaron. A la 1 de la madrugada, decidí hacer un último y extremo experimento. Le dije a Rafael que cogiera mi bolso y saliera corriendo, como si fuera un ladrón. Yo gritaría: ¡Ladrón, mi bolso, al ladrón! Lo que ocurrió en ese instante fue surrealista. Desde 3 direcciones diferentes, la gente reaccionó al instante. Un domiciliario en su moto frenó en seco y corrió tras Rafael. Un señor mayor que estaba trotando aceleró a un sprint impresionante. El empleado de una de las tiendas cercanas salió corriendo a la calle. Rafael no había recorrido ni 20 metros cuando fue rodeado. Quieto ahí, parce, ¿dónde cree que va? Rafael intentó explicar, pero primero se dirigieron a mí. ¿Estás bien? ¿No te hizo daño? ¿Este es tu bolso? Cuando les explicamos que estábamos filmando, el domiciliario soltó un suspiro de alivio. Uy, nos pegaron el susto del siglo. En 20 años que llevo recorriendo Bogotá, es la primera vez que veo algo así en el Parque de la 93, por eso nos asustamos tanto. Incluso nos regañaron por el experimento. Eso es muy peligroso. Si hubiera sido real,
nos podríamos haber hecho daño. Pero luego, el empleado de la tienda añadió con una sonrisa de orgullo, pero bueno, al menos quedó demostrado que el parque de la 93 es de verdad muy seguro. A las 4 de la madrugada, nos sentamos en un banco del parque. A nuestro alrededor, los primeros corredores del día comenzaban a llegar. Un abuelo se nos acercó. Ustedes son los extranjeros, ¿verdad?, que hacen despiertos a estas horas. Estamos haciendo un reportaje sobre la seguridad del parque de la 93. El abuelo se rió. ¿Seguridad? ¿Y eso qué tiene de interesante para un reportaje? Es seguro y ya está. ¿Y por qué es tan seguro? El abuelo lo pensó un momento. Porque confiamos los unos en los otros. Y porque trabajamos duro para mantener esa confianza. ¿Desde cuándo es así? ¿Desde que se construyó el parque? No, desde mucho antes. Los colombianos siempre hemos sido gente cálida, solidaria. El parque solo magnificó algo que ya estaba ahí. Se levantó para irse y añadió, cuando vuelvan a su país, díganles a todos que la seguridad del parque de la 93 no es obra de la tecnología, es obra de la gente. Colombia ha sufrido mucho, pero nos cuidamos los unos a los otros para proteger nuestro estilo de vida. A pesar de todas las dificultades, seguiremos viviendo así, en paz. El sol comenzó a salir, bañando el parque con una luz dorada y dando inicio a un nuevo día. Esa noche, tuve una videoconferencia con mis colegas en Londres. No podían creer lo que veían. Jeremy, otro productor, no paraba de negar con la cabeza. Olivia, ¿esto tiene que ser un montaje, actores? Compartí con ellos los videos de los últimos días, la mujer corriendo a las 3 de la mañana, el puesto de la honestidad, el experimento de la billetera, la reacción al falso robo. Después de 10 minutos de metraje, mis 5 colegas se quedaron en un silencio sepulcral. Finalmente, Ellen, la productora ejecutiva, habló. Olivia, ¿qué es lo que hemos perdido? ¿A qué te refieres? Londres debería ser así. Deberíamos poder caminar tranquilos por la noche. Simon, otro colega, sonrió con amargura. Mi hija tiene 10 años y no me atrevo a dejarla ir sola al colegio. Y vive a 100 metros de casa, y en Bogotá los niños van solos en transporte público a sus clases. Jeremy preguntó, ¿están locos? Ayer hubo otro apuñalamiento en Bristol. A plena luz del día. Los que no somos normales somos nosotros, dije. Volví a poner un video, el que Rafael había grabado de la gente protegiendo al hombre borracho en el banco. ¿Qué pasaría si esto fuera en Londres?, pregunté. Le robarían la billetera, el móvil y hasta los zapatos, respondió Simon. Jeremy, de repente, explotó de frustración. Pero, ¿cuál es la diferencia? Somos todos seres humanos. Recordé las palabras de toda la gente que había entrevistado. La confianza. Una confianza básica en el otro. Pero nosotros también tenemos leyes y policía, replicó Ellen. Ellos, antes que la ley, confían en el prójimo. Antes de que llegue la policía, los propios ciudadanos ya han actuado, expliqué. Simon pareció tener una epifanía. ¿En qué momento empezamos a vernos los unos a los otros como enemigos? Hubo un largo silencio. Ellen dijo, Olivia, ¿ya tienes título para el documental? Todavía no. ¿Qué tal, lo que perdimos, las lecciones del Parque de la 93 de Bogotá? Demasiado deprimente, objetó Jeremy. ¿Y la última ciudad segura? No, negué con la cabeza. Esta no es la historia de una ciudad. Es la historia de su gente. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. El London Evening Standard publicó en primera plana una captura de pantalla de nuestro metraje, La chica corriendo sola a las 3 de la mañana en Bogotá. El artículo mostraba un contraste brutal. Londres, 131 delitos graves al día en promedio, Parque de la 93, apenas 2 incidentes menores al año. En Londres, se recomienda no salir de casa de madrugada, en el Parque de la 93, la vida es vibrante las 24 horas. Londres tiene 420.000 cámaras de vigilancia,
el Parque de la 93 tiene los ojos de millones de ciudadanos vigilantes. La reacción fue explosiva. En Twitter, Bogotá Miracle se convirtió en tendencia mundial. Los londinenses llenaron la red de comentarios autocríticos. Antes éramos así. Mi abuela dice que en los años 60, Londres era increíblemente seguro. El problema no es el sistema, es nuestra mentalidad. Esa misma tarde, recibí una llamada de la alcaldía de Londres. Señorita Chamberlain, el alcalde desea reunirse con usted. ¿Por qué? Quiere hablar sobre la posibilidad de implementar el modelo Parque de la 93 en Londres. Miré a Rafael. Esto ya no era solo un documental. En ese momento, recibí un mensaje del empleado de la tienda, a quien había agregado a mis contactos. Productora, vi la noticia en la BBC. Londres también puede ser como el Parque de la 93. Al final, la gente es la misma en todas partes. Miré por la ventana. ¿Sería verdad? ¿Podrían Londres, París o Nueva York convertirse en un Parque de la 93? 3 días después, un grupo de visitantes inesperados llegó al hotel. El vestíbulo estaba lleno de periodistas de todo el mundo: Mark Thompson de la CNN, Yuka Yamada de la NHK, Hans Müller de Deutsche Welle, Marie Dubois de Le Monde. Olivia, me saludó Mark. Tu reportaje ha causado un terremoto. Hemos venido a verlo con nuestros propios ojos. Yuka añadió, Tokio también presume de ser seguro, pero cuando vimos las imágenes de Bogotá, nos quedamos en shock. Hans seguía siendo escéptico. Probablemente es una exageración. Las ciudades a menudo manipulan las estadísticas. Por eso estamos aquí, para verificarlo, concluyó Marie. Fuimos todos juntos al Parque de la 93. A las 10 de la noche, decidimos que cada uno haría su propio experimento. Mark dejó un billete de $50 en un banco y se alejó para observar. Una hora después, nadie lo había tocado. De hecho, alguien, temiendo que se lo llevara el viento, le había puesto una piedrita encima. No tiene sentido, murmuraba Mark. En Nueva York, no habría durado ni 5 minutos. Yuka, con su cámara de última generación valorada en miles de dólares, fingió estar borracha y caminar tambaleándose. Dejó caer la cámara a propósito. Inmediatamente, 3 personas corrieron a ayudarla. Señorita, ¿está bien? Se le cayó la cámara, tenga cuidado. Un joven la recogió, le quitó el polvo y se la entregó. Parece muy cara, revise si no se ha dañado. Yuka nos confesó después, con lágrimas en los ojos, hice el mismo experimento en Shinjuku, Tokio. Nadie me ayudó. Hans, un alemán corpulento y con tatuajes, salió a correr solo a las 2 de la madrugada. A pesar de su aspecto intimidante, la reacción de la gente fue la misma. «Ánimo, deportista», le gritó un corredor. Una señora incluso le ofreció agua. «Ánimo, extranjero, que el esfuerzo vale la pena». Marie hizo el experimento más arriesgado. A las 3 de la madrugada, en el rincón más oscuro del parque, fingió hablar por teléfono a gritos en francés: «Necesito dinero, ahora mismo, necesito 5.000 euros». Quería crear una situación sospechosa. 10 minutos después, apareció un policía. «Señora, ¿ocurre algo?» Marie se quedó estupefacta. El dueño de un café cercano había llamado a la policía al ver a una mujer extranjera sola, de madrugada, que parecía estar llorando y en problemas. A las 5 de la mañana, nos reunimos de nuevo en el vestíbulo del hotel. Hans fue el primero en hablar. Tengo que admitirlo. Es real. Mark asintió. En mis 15 años como periodista, es el reportaje más impactante que he hecho. Mi visión de la naturaleza humana ha cambiado por completo. Yuka dijo, Japón tiene que aprender de esto. Tenemos orden, pero hemos perdido el calor humano. Marie concluyó, esto no es solo una historia sobre seguridad. Es una historia sobre civilización. Al día siguiente, ofrecimos una rueda de prensa conjunta.
5 de los medios más importantes del mundo certificaban que el milagro del Parque de la 93 de Bogotá era real. Cada uno publicó su reportaje. El titular de la CNN fue, "El lugar más seguro de la Tierra, el secreto de Bogotá". El de la NHK, "El milagro de Bogotá, lo que Tokio debe aprender". Deutsche Welle tituló, "La ciudad de la confianza, el futuro modelo de Berlín". Y Le Monde, "En Bogotá encontré lo que París perdió". La repercusión fue global. El secretario general de las Naciones Unidas emitió un comunicado: "El Parque de la 93 de Bogotá es un modelo de convivencia al que la humanidad debe aspirar". El CEO de una gran tecnológica tuiteó, "No es la tecnología, es la confianza lo que crea la seguridad. Aprendamos de Bogotá". Elon Musk respondió, "Quiero que las ciudades de Marte sean como el Parque de la 93". Pero el comentario que más me impactó fue el de un niño de un barrio humilde de Nueva York en YouTube: "¿Podrá mi barrio ser así algún día? Un lugar donde mi mamá pueda caminar tranquila por la noche". Le respondí, "Es posible. Porque Bogotá lo ha demostrado". Una semana después, las noticias se volvieron aún más increíbles. Ellen me llamó de madrugada. ¿Qué pasa? Nuestro documental ha superado los 100 millones de visualizaciones. Es el más rápido en la historia de la BBC. Pero lo más increíble es lo que viene ahora. El alcalde de Londres anunció el lanzamiento del Plan Támesis, un proyecto para crear una cultura nocturna segura inspirada en el Parque de la 93. La alcaldesa de París le siguió, introduciendo el Plan de Seguridad Nocturna del SENA, fomentando una cultura de vigilancia ciudadana. Berlín, Ámsterdam, Barcelona, alcaldes de toda Europa se apresuraron a anunciar sus propios planes. Bogotá. Pero, ¿cuál fue la reacción de los bogotanos? El taxista que conocí, el señor Carlos, me dijo, "No sé qué tenemos de especial, ¿no es esto lo normal?". La dueña del café, la señora Elvira, opinó algo parecido. "Ah, ¿así es en Londres? Yo pensaba que en todas partes se podía salir de noche. No lo entiendo". En la alcaldía de Bogotá, un funcionario de urbanismo me contó algo interesante: cuando se diseñó el Parque de la 93, muchos se opusieron por motivos de seguridad. Decían que de noche se convertiría en un foco de delincuencia. Pero ocurrió exactamente lo contrario. ¿Fueron los ciudadanos quienes crearon la seguridad? Nosotros solo proporcionamos el espacio. 2 semanas después, el Parque de la 93 se convirtió en un lugar de peregrinación. Urbanistas, jefes de policía, y grupos de ciudadanos de todo el mundo vinieron a verlo. El jefe de la policía de Nueva York, el director de urbanismo de Londres, el Comité de Seguridad Ciudadana de París. Todos hacían la misma pregunta: ¿cómo es posible? El capitán de la Guardia Cívica Voluntaria del parque, el señor Vargas, les respondía, "No hay mucho que filmar. Solo tienen que caminar por aquí y pensar que todos los que ven son su familia". Un mes después, se vieron los primeros cambios. En Londres, se formó una patrulla ciudadana voluntaria para el Plan Támesis. 500 personas se ofrecieron como voluntarias. En París, se creó el grupo Amigos Nocturnos del Sena. En Nueva York, el Central Park inauguró los Guardianes de Medianoche. Los resultados fueron inmediatos. La delincuencia nocturna en la ribera del Támesis se redujo en un 40%. En los alrededores del Sena, el número de mujeres que caminaban solas por la noche aumentó un 300%. El número de corredores de madrugada en Central Park se multiplicó por 10. Por supuesto, hubo críticas. Esa cultura es asiática, no latinoamericana. No funcionará en Occidente. Fue entonces cuando ocurrió un evento crucial. En Skid Row, Los Ángeles, uno de los barrios con peor reputación de Estados Unidos, un grupo de residentes de origen colombiano inició un pequeño plan Parque de la 93. Cada noche, un grupo de 10 personas patrullaba, repartía comida a los sin techo y charlaba con ellos. 3 meses después, ocurrió un milagro. En una manzana de Skid Row, la delincuencia se redujo a 0. Un sin techo llamado John dijo en una entrevista, "Al principio pensábamos que nos estaban vigilando.
Pero luego nos dimos cuenta de que se preocupaban de verdad por nosotros. Así que decidimos protegerlos a ellos también. La noticia se extendió y el mundo se conmocionó de nuevo. El milagro había ocurrido en el lugar más improbable. La BBC produjo una segunda parte del documental, De Bogotá al Mundo, la expansión del espíritu del Parque de la 93. Pero para mí, lo más significativo fue otra cosa. 6 meses después, volví al Parque de la 93. Esta vez, no como periodista, sino en un viaje personal. Rafael también vino. Olivia, este lugar nos cambió la vida. Así es, respondí, mirando el parque. 15 años viendo solo la maldad de la humanidad, y resulta que esto también existía. Eran las 5 de la mañana. Paseamos por el parque. La gente seguía corriendo, saludándose. La empleada de la tienda, la señorita Lina, nos saludó con cariño. ¿Productores, volvieron? Sí, echábamos de menos este lugar. Me han dicho que Londres ha cambiado mucho. Un poquito. Todavía nos falta mucho para ser como el Parque de la 93. Lina nos entregó 2 tintos. Llegarán pronto. El corazón de la gente es el mismo en todas partes. Nos sentamos en un banco a ver el amanecer. Un abuelo se nos acercó. Era el señor Vargas, el capitán de la Guardia Cívica. Hombre, ustedes otra vez. Ya podrían ser los embajadores del Parque de la 93, bromeó. Señor Vargas, quiero preguntarle una cosa. Dígame. ¿Por qué hace esto? No le pagan. El señor Vargas lo pensó un momento. En los años 80, mi familia tuvo que huir del campo por la violencia. Llegué a Bogotá solo, sin nada. Unos desconocidos me dieron comida, me dieron un techo. Miró el parque y continuó, siempre he pensado cómo podría devolver ese favor. Ahora, por fin lo estoy haciendo, cuidando este parque. Rafael le preguntó, ¿no se arrepiente? ¿Arrepentirme de qué? Venir aquí cada noche me hace feliz. Ver a toda esta gente caminar segura es la mayor satisfacción. En ese momento, una joven corredora pasó a nuestro lado. Don Vargas, qué madrugador hoy también. Claro, mija, y usted, a correr con cuidado. Cuando la chica se alejó, el abuelo nos contó, esa señorita corre todos los días de madrugada. Es enfermera, sale de su turno de noche y viene a hacer ejercicio. Al principio le daba miedo, pero ahora se siente completamente segura. En ese instante lo entendí. El milagro del Parque de la 93 no era nada grandioso. Era simplemente tratar a los demás como si fueran tu familia. Eso era todo. Al volver a Londres, me uní al Plan Támesis. Cada viernes por la noche, camino junto a la patrulla ciudadana por la orilla del río. Aunque todavía nos falta mucho para ser como el Parque de la 93, el cambio está ocurriendo. Una vez, una señora mayor paseaba a las 9 de la noche por el Támesis. Le pregunté, señora, ¿no tiene miedo? Al principio sí. Pero ahora que están ustedes aquí, ya no. Esa frase me llenó el corazón de calor. Rafael ahora produce una serie documental llamada Guardianes Nocturnos, que documenta las historias de personas de todo el mundo que están implementando el espíritu del Parque de la 93. Hace poco me envió un mensaje, Olivia, acabo de ver algo increíble en Berlín. Una abuela paseando sola a las 2 de la mañana. Hace un año, eso era impensable. El cambio es posible, porque Bogotá nos demostró que lo es. Un año después de filmar este documental, 200 ciudades de todo el mundo están impulsando sus propios planes Parque de la 93. Algunos tienen éxito, otros fracasan. Pero todos han aprendido una lección: la seguridad no empieza con la tecnología, empieza con el corazón. Alguien de Bogotá me escribió una carta, al principio, nosotros también teníamos miedo. Pero alguien empezó, y esa valentía fue contagiosa. Ahora, el Parque de la 93 es nuestro orgullo. Un policía de Nueva York también me escribió, ver su documental fue un shock. Durante demasiado tiempo, en Londres hemos confiado en la fuerza para controlar.
Ahora, vamos a intentar confiar en los ciudadanos. Un estudiante de París escribió, por primera vez, hice un picnic con mis amigos por la noche a orillas del Sena, como en el Parque de la 93. Teníamos miedo, pero los adultos a nuestro alrededor nos estaban cuidando. La historia más conmovedora fue la de una madre de Londres. Mi hija ahora va sola al colegio. Aunque solo son 100 metros, es un progreso enorme. Los vecinos la vigilan desde sus ventanas. El Parque de la 93 ya no es solo un lugar. Se ha convertido en una filosofía, en un movimiento. Una sociedad que se protege a sí misma, una seguridad construida sobre la confianza. Una ciudad donde todos son familia. Por supuesto, hay críticas. Eso solo es posible en Colombia. Solo funciona en un lugar pequeño. Es un fenómeno temporal. Pero yo creo que la bondad humana y el deseo de cuidarnos los unos a los otros son universales. Un pequeño cambio puede generar una gran ola. ¿Y tu ciudad? ¿Puedes caminar tranquilo por la noche? ¿Pueden tus hijos jugar solos en la calle? ¿Puedes confiar en tus vecinos? Si la respuesta es no, recuerda el Parque de la 93. En el corazón de Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, cada noche ocurre un milagro. Y los que crean ese milagro son ciudadanos de a pie. Una señora que te ofrece un tinto, un joven que te indica una dirección, un señor que te ofrece agua. La suma de estas pequeñas bondades ha creado el lugar más seguro del mundo. Tu ciudad también puede ser un Parque de la 93. Solo necesita que alguien empiece. El primer paso de alguien. La valentía de alguien. La confianza de alguien. Esa es la mayor lección que aprendí en el Parque de la 93. No se trata de crear seguridad, sino de protegerla juntos. Y en un país como Colombia, que ha enfrentado tantas adversidades, ver a su gente proteger con tanto ahínco su paz cotidiana es una muestra de la fortaleza y la calidez que son la verdadera fuerza de esta increíble nación. Esta ha sido la impactante experiencia de una productora de la BBC en el Parque de la 93 de Bogotá. Espero que tu ciudad también pueda ser tan segura como este lugar. Por favor, comparte esta historia. Una pequeña confianza puede traer un gran cambio. Vuestra suscripción, vuestros me gusta y vuestro apoyo son nuestra mayor motivación para seguir filmando. Seguiremos trabajando para traeros la información más rápida y precisa. Muchas gracias a todos.